Hoy en día sabemos con total seguridad qué cosas nos van a llevar a la paz y qué cosas nos van a llevar al conflicto. Hoy en día sabemos con total seguridad qué cosas nos van a llevar a vivir con altos niveles de realización personal o nos van a llevar a vivir amargados. Ya no tenemos excusa, estamos en el mejor momento de la historia donde tenemos una información que jamás estuvo en manos de la gran mayoría de los seres humanos. Y hoy está, pero paradójicamente, curiosamente, muchos de los seres humanos no saben utilizar estas poderosas herramientas. Y estas poderosas herramientas van enfocados hacia la sabiduría interior. Por lo tanto, en el podcast de hoy estate súper atento porque te voy a hablar de los pilares de la sabiduría para vivir con altos niveles de realización personal. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Son 8 en punto de la mañana, hora española, en vivo en el Facebook de Javier Ma. Bueno, conforme vayas entrando, si estás ahí en vivo, por favor dime tu nombre y de dónde estás conectado y confírmame primero de todo que se escucha bien el audio antes de que empiece a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que te puede llevar a niveles muy altos de realización personal, que es la sabiduría. Buenos días, Pilar Jordán, desde Torrevieja. Buenos días, María José Vaquero. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Os he dicho en la introducción, si has podido escuchar la introducción, hay algo que puedo afirmar de manera categórica. Hoy en día tenemos todos los conocimientos en la humanidad necesarios y extendidos para vivir con altos niveles de realización personal. Y ahora te voy a decir por qué la mayoría de la gente no está viviendo con altos niveles de realización personal, estando esos conocimientos como están. No hay absolutamente ninguna duda que estamos en el mejor momento de la historia para muchísimas cosas. Y yo sé que si uno tiene una mente un poco pesimista y se pone en una mente pesimista, puede empezar a enfocarse en las cosas que no hay bonitas en la vida, lo sé. Sabemos, yo os he hablado mucho, que estamos en un mundo dual donde está lo agradable y lo desagradable. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda, y es algo evidente, que estamos en el momento de la historia de la humanidad donde hay más conocimiento que llega a la mayoría de los seres humanos. Estamos en el mejor momento de la humanidad donde tenemos más herramientas para poder vivir en paz. En el momento de la humanidad donde hay más personas, y esto es súper importante que se entienda también, de primera generación que son millonarios. Es decir, eso no había ocurrido antes en la historia nunca. Personas que habían nacido en familias humildes o pobres y mueren siendo adinerados. Y eso son oportunidades que tenemos en todos los ámbitos, como te digo, en la paz, en la evolución personal, en el conocimiento, ¿sí? Y esto es súper importante. Si tú eres capaz de integrar esto que te estoy diciendo en tu mente, a partir de ahí va a empezar ya la expansión. ¿Por qué? Porque la expansión empieza por la semilla de lo que tú pongas en tu mente. Si tú en tu mente pones una semilla de expansión, es mucho más fácil que la expansión se dé en tu vida. Si tú en tu mente pones una semilla de limitación, se va a ver la limitación en tu vida, ¿sí? Súper importante, anótame esto, anótalo. Si plantas la semilla de la expansión en tu mente, tu vida será expansiva. Y si plantas la semilla de la limitación en tu mente, tu vida será limitada. Bueno, os voy a saludar a todos y vamos a empezar con este tema tan interesante hoy. Conforme vayas entrando, dime tu nombre, de qué ciudad y si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Alicia Martín, soy Reiki en tu vida y del máster de coach, genial.
Bienvenida, bienvenida de la Nieto, del de Madrid, Francisca Cabré, Mónica Leticia. Bueno, muchísimas gracias. Tanto los que estáis en vivo como luego toda la gente que lo estáis viendo en las diferentes plataformas también en la grabación. Bueno, mirar, primero de todo quiero que entendamos que tenemos ya esas herramientas y esas enseñanzas en la humanidad para poder vivir con esos altos niveles de realización. Y esas herramientas pasan por la sabiduría. Y obviamente vamos a dedicarle 2 podcasts, porque quiero profundizar bien. Le vamos a dedicar el podcast de hoy y el podcast de mañana a este tema de la sabiduría, porque te puedo asegurar que si agarras esto bien y lo aplicas en tu vida, va a haber expansión, sí o sí. Otra cosa es que uno pueda decir, oye, o no soy lo suficientemente constante, o a veces lo quiero practicar y se me olvida. Eso nos puede pasar a todos, ¿sí? Estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de integración de todo esto. Entonces hay veces que no lo aplicamos el 100% de las veces, ¿sí? Al principio uno lo aplica el 20 o el 30% y luego va aumentando. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda es que lo que te voy a compartir es sumamente transformador. Luego ya va a depender de la capacidad que uno tenga de aplicarlo, de integrarlo y de sostenerlo en el tiempo, ¿vale? Se escucha perfectamente. Gracias, María José Vaquero, por confirmar. Perfecto. Bueno, primero de todo, tenemos que diferenciar entre inteligencia y sabiduría. Y vamos a hablar sobre la diferencia porque hay mucha gente que no lo termina de distinguir, o incluso aunque intuitivamente puedas entender que no es lo mismo inteligencia que sabiduría, aquí te quiero hacer una enseñanza clara para que tengas bien integrado lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Y tengas claro una cosa, que la inteligencia no te lleva a altos niveles de realización personal. Lo cual no quiere decir que la falta de inteligencia tampoco. Aquí no me malinterpretéis. No quiere decir que uno tenga que ser tonto para ser feliz. No. Pero quiere decir que la inteligencia por sí misma, ella sola, no tiene por qué llevarte a altos niveles de realización personal. Decirme, chicos, chicas, estrellas de conciencia, habréis escuchado, me imagino, de personas muy inteligentes, personas muy brillantes, que han terminado su vida y se han quitado la vida o han vivido amargados. ¿Conoces a alguna persona incluso a tu alrededor que sea inteligente, sea brillante y esté amargada? Dime si conoces o has conocido a alguna persona que sea inteligente y esté amargada. Yo he conocido unas cuantas. Y públicamente de famosos hemos conocido muchísimos, ¿no? Personas súper brillantes que se han echado a perder su vida. ¿Por qué? Porque esto es una demostración clara de lo que te estoy diciendo, que la inteligencia no trae por sí sola altos niveles de realización personal, lo cual el ser tonto, como digo, tampoco lo lleva, ¿vale? O sea que luego vamos a ver que para mí son importantes las 2 cosas, la inteligencia y la sabiduría, pero ahora quiero que que diferenciemos y veamos que una cosa sí nos puede llevar la sabiduría, sí nos va a llevar la sabiduría a altos niveles de realización, y la inteligencia no tiene por qué. Saludos a Ana Belén del de Zaragoza, excelente jueves. Muy bien, entonces, una vez sabemos que la inteligencia por sí sola no lleva a altos niveles de realización personal y la sabiduría sí lleva a altos niveles de realización personal, vamos a diferenciar, ¿sí?, entre, primero de todo, qué es la sabiduría, cómo se llega, y luego la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Mira, la ignorancia es lo contrario de la sabiduría, ¿sí? La ignorancia es lo contrario de la sabiduría, y la ignorancia lleva al sufrimiento, y sea de manera consciente o inconsciente, ¿eh? Y la sabiduría lleva a la realización. Estamos hablando ahora obviamente desde un punto de vista espiritual y no desde un punto de vista intelectual, porque eso estaría más asociado con la inteligencia. Entonces, ¿cómo activamos la sabiduría? Principalmente os he hablado bastante del triángulo de la sabiduría, ¿sí? Y durante la clase de hoy y la clase de mañana vamos a desarrollar de manera profunda este triángulo de la sabiduría. Si te estás formando conmigo,
Si te estás formando conmigo o me sigues de hace tiempo, anótame ahí cuáles son los puntos, los 3 puntos del triángulo de la sabiduría. Bueno, por un lado, el conocimiento profundo. Conocimiento profundo de las leyes espirituales. Aquí estamos hablando de sabiduría, ¿sí? Por lo tanto, si te estoy hablando de conocimiento profundo, te estoy hablando de conocimiento profundo de enseñanzas de crecimiento personal y espiritual. No te estoy hablando de un conocimiento profundo de matemáticas o no te estoy hablando de un conocimiento profundo de literatura. Sí, ese conocimiento profundo de matemáticas o de literatura está bien para el que es un literario o es un matemático, ¿sí? Tú con que sepas leer bien y entender y sepas escribir bien y sepas sumar bien para que cuando vayas a pagar veas el cambio que te devuelven, con eso es más que suficiente. ¿Vale? Porque a no ser que te dediques a eso, ¿vale? Por lo tanto, aquí cuando estoy hablando del conocimiento profundo, no estoy hablando de un conocimiento general o específico de una serie de cosas, sino estoy hablando de un conocimiento relacionado con el crecimiento personal y de la espiritualidad. Ese conocimiento profundo te acerca a la sabiduría. Ahora bien, ese conocimiento profundo ¿es lo único que se necesita para ese triángulo de la sabiduría? No, el triángulo de la sabiduría son 2 bases que nos llevan a la punta, que es la sabiduría. Una base es conocimiento profundo y la otra base es la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Es decir, tengo un conocimiento profundo sobre lo que me están enseñando y sobre lo que me estoy adentrando y además practico las herramientas que me hacen evolucionar de ese conocimiento profundo. Por lo tanto, conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo te llevan a lo que es la sabiduría. Hay personas que tienen tendencia a querer estudiar mucho, ¿no? Y leer mucho e investigar mucho y sí que les gusta un conocimiento profundo, pero no tienen luego una práctica constante en el día a día de esas herramientas. O nos encontramos en el lado contrario, nos encontramos con personas que son vagas mentalmente, es decir, que si les están dando una enseñanza desconectan, pero sí que les gusta la práctica y practican, y eso nos sucede algunas veces, yo lo puedo ver, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y por cómo habla la gente lo sabe. Yo a veces, por ejemplo, voy a hacer algún vídeo en YouTube y digo, vamos a hacer una práctica de los chakras, por ejemplo, ¿sí? Y antes de la práctica de los chakras, hablo un poco de los chakras para tener un conocimiento de los chakras, y hay gente que dice, no, pero ¿por qué no vas ya a la práctica? Bueno, pues me está demostrando claramente que esa es una persona que lo único que está valorando es la práctica, y si lo único que valora es la práctica no va a tener una sabiduría, porque la sabiduría va conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Es igual al contrario, si hay una persona que solamente se queda en escuchar podcasts, ¿sí? Se va a quedar posiblemente con el conocimiento profundo, pero si no practica, si no hace todas las técnicas y las prácticas que os voy compartiendo, pues no va a llegar a esa sabiduría, ¿sí? Decidme si ha quedado claro, que los que me seguís de hace más tiempo, los alumnos, posiblemente ya habéis escuchado hablar de este triángulo, pero como previo para desarrollar todo lo que vamos a ver, quería reforzarlo porque es importante. Pilar dice, conozco a muchas personas así. Efectivamente, hay muchas personas que son muy inteligentes, pero viven amargados. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. En cambio, hay otras personas que son menos inteligentes y que viven muy felices. Son más sabias. O sea, porque aquí la sabiduría no está en saber mucho. Aquí la sabiduría está en vivir mejor. ¿Sí? Y obviamente el aprendizaje y el estudio es algo que nos va a hacer vivir mejor también, pero no por sí solo. Si planto la semilla de la expansión en mi mente, mi vida será expansiva. Si planto la semilla de la limitación, mi vida será limitada. Exacto, Carmen, gracias por anotarlo ahí. Venga, entonces, vamos a, primero de todo, también entender, y esto os puede ayudar a personas que a lo mejor cuando estabais en la escuela, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, en primaria, bueno, entonces era LGB, no recuerdo que existiera primaria o secundaria, era LGB y luego el FP,
si eres de esa generación en España, del EGB, anótamelo ahí, el EGB y luego el BUP o el FP. Entonces, yo recuerdo que en la escuela me costaba prestar atención, incluso algunas veces era un poco travieso y estaba más en el pasillo que en clase, es decir, no me adaptaba y no me adaptaba al sistema de estudio, es decir, no conectaba con lo que me enseñaban, ¿no? Entonces, en aquella época era muy sencillo, había lo que se llamaba el coeficiente intelectual, ¿verdad? Que yo creo que ni me lo llegaron a medir, pero bueno, en aquella época muchas veces no hacía falta ni que te lo midieran. Simplemente, si hacías los deberes y atendías en clase, eras listo, y si no, eras tonto. Eso era muy, muy sencillo, ¿no? Te categorizaban rápido. Entonces, nos pensábamos en aquella época que solamente había un tipo de inteligencia, que era lo que normalmente se medía como el coeficiente intelectual, ¿sí? Pero luego se descubrió, ya en los años 80, ¿vale? Hubo un psicólogo que escribió un libro donde habló de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, ¿sí? Ya en los años 80 habló de las inteligencias múltiples, que te lo voy a compartir también porque es importante y veas y me digas con qué tipo de inteligencia tú te sientes más conectado. Porque vamos a romper aquí ya la idea de que unos son listos y otros son tontos. No, cada ser de luz que está en este planeta tiene sus talentos, ¿sí? Anótamelo ahí. Cada ser de luz que está en este planeta tiene sus talentos. Y porque en un momento determinado no encajara en lo que se definía como inteligencia, no quiere decir que no sea válido, es muy válido, pero tiene que encontrar su talento. Entonces, Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples, que ahora te voy a hablar, pero luego ya incluso en el año 95, Dalen Goleman habló de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de inteligencia que hay y yo quiero que tú me digas con la que te sientes más identificado. La primera, la que conocemos, era la que se medía como coeficiente intelectual, ¿no? Que tiene que ver mucho pues con la capacidad de retener información, tiene que ver mucho con la capacidad de comprensión de cosas a lo mejor incluso complicadas a la primera, ¿sí? Ese es un tipo de inteligencia y hay gente que la tiene más desarrollada y hay gente que la tiene menos desarrollada, esa es la realidad, pero, y es la única que se ha valorado históricamente. Las cosas están cambiando. Luego hay otro tipo de inteligencia que es la lingüística, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la capacidad de comunicación. Hay personas que a lo mejor no tienen un coeficiente intelectual alto a la hora de entender las cosas rápidos, a la hora de poder razonar, pero luego son personas que comunicativamente son muy buenas, tienen una capacidad de comunicarse con la gente muy bien. Luego, por ejemplo, hay una lógica matemática, una inteligencia lógica matemática, que eso es para personas que tienen muchas habilidades con los números, ¿sí? A lo mejor hay personas que les cuesta hasta leer, pero luego tienen unas habilidades con los números increíbles. ¿Por qué? O porque les viene innato o porque la han desarrollado, ¿vale? Pero hay personas que tienen habilidades con los números. Luego hay otra inteligencia que es la espacial, que tiene que ver más con cómo te orientas, ¿sí? A través de la orientación. Luego tiene que ver, por ejemplo, otra inteligencia que es la musical. Hay gente o hay grandes músicos de la historia de la humanidad que en la escuela decían que eran tontos esos niños y fueron unos grandes músicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían la inteligencia musical más desarrollada. Luego está la corporal cinestésica, que es la facilidad para utilizar tu cuerpo. Puede ser a través del baile, puede ser a través de ejercicio, puede ser a través de la danza, puede ser a través de deportes, puede ser también a través, porque también tiene que ver la corporal con la cinestética, puede ser a través de tus manos, ¿no? Por ejemplo, una persona que es un terapeuta de Reiki y que se siente muy conectado con la terapia de Reiki, pues posiblemente sea una persona que tiene esa inteligencia corporal cinestésica desarrollada, ¿sí? Dime si te has sentido identificada con alguna de las que he comentado hasta ahora. Dime si te has sentido identificado con alguno. Luego hay otra que es estoy yendo relativamente rápido, porque quiero ir luego a la comparación entre inteligencia y sabiduría, pero quiero hablarte también, dime si te interesa esto que te estoy contando de las inteligencias. Dime si te interesa lo de las inteligencias múltiples, porque esto puede ser transformador, no solamente para ti,
sino para si tienes algún hijo, si tienes algún nieto, si tienes algún sobrino, si tienes algún amigo, si tienes a alguien que se piensa que es una puñetera mierda porque le han dicho toda su vida que es una puñetera mierda, tú le puedes decir, olvídate, no eres una puñetera mierda, eres un ser de luz, eres un ser de luz que tiene sus talentos y tiene sus habilidades. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cuáles son, ¿vale? Y ver, y a lo mejor si tú desde fuera lo ves, porque conoces a esa persona, puedes descubrir qué talentos tiene y entonces ayudarle a que explote esos talentos, ¿sí? Si me interesa, dice María José Vaquero, Isabel Lozano, sí. Fijaros que lo que os cuento es para empoderaros vosotros y para que podáis empoderar a otras personas. Luego, por ejemplo, hay otra inteligencia, esto como te digo, esto no me lo he inventado yo, obviamente, esto es de Howard Gardner, es un psicólogo que en los años 80 escribió sobre ello ya. Luego, otra inteligencia es la intrapersonal. La intrapersonal es una cualidad especial que tiene alguien de trabajarse interiormente, ¿sí? El trabajo interior de autoconocimiento, esa es intrapersonal. Todos podemos tener un poco de todas. De hecho, todos los seres humanos tenemos un poco de cada inteligencia, pero hay algunas que de manera innata más desarrollada que otras. Sí, esa es la realidad. Todos tenemos parte de esa inteligencia, pero hay alguna más desarrollada que otra de manera innata. Luego está la naturalista. Tú eres una persona, por ejemplo, o conoces a alguien. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la naturaleza, pero no tengo una inteligencia naturalista especialmente desarrollada. Naturalista quiere decir, pues, todo el tema de las plantas, todo el tema de la naturaleza. En cambio, por ejemplo, mi padre, que no ha hecho nunca nada a nivel espiritual ni nada, tiene una conexión con la naturaleza, se conoce todas las plantas y se las conoce de hace años y no sé cómo se las conoce. Yo digo, pero si tú no has leído libros sobre plantas. Bueno, pues el hombre se ha buscado la vida y las ha conocido, pero también porque tiene una inteligencia naturalista. Si por ejemplo, si mi padre fuera un niño pequeño y yo fuera el padre de él, intentaría llevarlo hacia ese lugar, primero porque le gusta mucho y luego porque se nota que tiene esa inteligencia naturalista desarrollada. En cambio, no lo llevaría yo a mi padre a que fuera un ingeniero, no lo llevaría porque no tiene la inteligencia de, por ejemplo, matemática o lógico-matemática que puede tener alguien que estudie ingeniería, que al final todos podemos hacer de todo, ¿eh? O sea, como te digo, todos tenemos una parte de inteligencia y si nos lo proponemos la podemos desarrollar, pero obviamente si fluimos con aquello que de manera natural somos más inteligentes, pues la cosa fluirá más, ¿sí? ¿Cierto o no? Anotarme ahí si te has sentido más identificada con alguna. Luego la inteligencia existencial. La inteligencia existencial es alguien que ya desde pequeño se siente muy, muy, muy interesado por temas ya más trascendentales, de otras vidas, del universo, de Dios, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar, déjame ver un poquito de agua. Exacto, sí, Marisa dice, todos tenemos un talento, solo hay que descubrirlo. Sí, hay que ver, sobre todo hay que ver ese tipo de inteligencia que está más activada en nosotros y a partir de ahí ir a por cosas relacionadas con eso y probar muchas, ¿eh? Porque muchas veces, esto es importante también que se entienda, con el tema del propósito, uno está esperando a veces que le caiga el propósito del cielo. ¿Cuál es mi propósito? El día que me aparezca una lucecita y me quede claro cuál es mi propósito, entonces actuaré. No, uno tiene que hacer muchas cosas. Yo para encontrar mi propósito en la vida, que es este que estoy haciendo ahora, he tenido que dar 50.000 vueltas. O sea, he tenido que hacer de todo para encontrar mi propósito. Y he tenido que caerme, y he tenido que levantarme, ¿sí? Pero sobre todo he estado haciendo. Algunas veces con más acierto, otras veces con nada de acierto, otras veces con mucho acierto. Pero a través de hacer mucho, de hacer muchas cosas, eso sí, cuando uno ya encuentra algo que está alineado con él, entonces se tiene que hiperenfocar en eso, ¿sí? Uno está bien que pueda ir dando algún santito hasta que encuentre algo que está alineado con él. Pero mi recomendación es que cuando encuentras algo que está alineado contigo y lo sabes, ahí no te despistes ni un pelo. Ahí no te desvíes ni un pelo, ¿sí? Porque si te desvías, no terminarás de profundizar en ese algo. Porque por mucho que tengamos un tipo de inteligencia más desarrollada que la otra,
luego requiere de cultivar esa inteligencia, ¿sí? Un niño puede tener una inteligencia musical muy buena, pero si no le echan muchas horas de práctica y de estudio en la música, no habrá forma. Es decir, no porque uno tenga esa inteligencia se tumba en el sofá y ya emerge todo en la vida. No. Ahora uno tiene que dedicarle muchas horas y mucha práctica a activar al máximo esa inteligencia. Es decir, eso es como la semilla. Es como si a ti te dan, tú imagínate que te dicen, te doy la mejor semilla del mundo para que plantes un alimento, ¿vale? Esta es la mejor semilla que hay en el mundo, ¿vale? Sí, la semilla puede ser súper poderosa y tienes el germen de un gran alimento o el germen de una gran bendición. Pero si tú la semilla no la plantas, la cuidas y la riegas cada día, esa semilla no va a emerger en nada grande. Por eso hay personas que tienen un gran talento innato para algo concreto y terminan siendo personas frustradas o que no aprovechan ese talento al máximo. ¿Por qué? Porque no lo cultivan, no dedican el tiempo y las ganas y el amor a cultivar esa semilla que les ha sido dada. Alicia dice, a mí me gusta lo creativo con las manos, manualidades en general. Sí, de hecho, de hecho nos has compartido alguna manualidad que a mí me encantó. Pilar Jordán dice, yo me siento identificada con intelectual, corporal, interpersonal, existencial. Perfecto, muy bien. Sí, luego tenemos que intentar definir también en cuál podemos, si eso ya uno lo quiere revertir, ahora ya estamos hablando en esto que te voy a hablar concretamente, que lo voy a hablar concretamente, es si ya quieres revertir ese talento para el resto del mundo, es decir, para contribuir a un mundo mejor, entonces uno tiene que ver, vale, qué es en lo que yo más puedo ayudar y qué es en lo que yo más disfruto. Si tú quieres a largo plazo, yo no te estoy hablando ni a corto ni a medio plazo, pero sostener en el tiempo, contribuir con un mundo mejor compartiendo, tienen que darse dos cosas. Primero, que tengas que eso esté ayudando a la gente de verdad, y dos, que tú disfrutes haciéndolo también. Yo algunas veces os he puesto el ejemplo. Yo he dicho que yo hace unos años, cuando ya llevaba un par de años, me di cuenta que yo era mucho más maestro que terapeuta. ¿Por qué? Porque yo terapias de Reiki daba 2 o 3 terapias y ya estaba cansado, ya no tenía ganas de dar más terapias. En cambio, de transmitir enseñanzas no me canso nunca, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que ver en qué es lo que más puede ayudar y en qué es lo que más va a disfrutar. ¿Por qué? Porque si tienes pensado alargarlo toda la vida, a lo largo del tiempo, tú tienes que disfrutar también de lo que estés haciendo. O sea, es cuanto más puedas ayudar a los demás, pero al mismo tiempo cuanto más estés disfrutando tú, porque si tú no estás disfrutando, tarde o temprano vas a dejar de hacerlo, con lo tal ya no estarás ayudando, ¿no? O sea que al final tenemos que mirar de concretar en aquello y enfocarnos en aquello que nosotros podemos revertir más ese talento al mundo también. Primero a nosotros, el que más felicidad nos va a dar a nosotros, y luego el que más felicidad va a dar al resto del mundo. A mí, por ejemplo, continuamente me gusta estar aprendiendo. Y ese continuo aprender lo comparto y me está dando felicidad a mí y está dando felicidad a otras personas. Muy bien, venga, ahora te voy a hablar de 9 diferencias entre inteligencia y sabiduría. Anótame ahí si quieres que te hable de 9 diferencias entre inteligencia y sabiduría. Voy a ver un poco de agua. Muy bien, venga, la inteligencia está relacionada con las habilidades exteriores, más relacionada con las habilidades exteriores. Y la sabiduría está más relacionada con las habilidades interiores y de camino de vida. Es decir, inteligencia, qué tan fácil se me da hacer cosas externamente o aprender cosas externamente, y la sabiduría es cuánto soy capaz de aprender de mí mismo y de la vida. Esa sería una diferencia. Diferencia 2. Mira, la inteligencia tiene que ver mucho con, 1, parte de genética y 2, parte de desarrollo. Y la sabiduría tiene que ver, antiguamente la sabiduría se había dicho que tiene que ver con la edad en el mundo físico, ¿sí?
Ahora nos estamos empezando a dar cuenta que no va directamente relacionada con la edad y ahora lo vas a ver. Sí que es cierto, tiene sentido que la gente que tiene más edad sea más sabia, tenga más sabiduría, pero ya habréis comprobado muchas veces que eso no es así. Tú puedes encontrar una persona con 40 años mucho más sabia que con una de 50 o de 60. ¿Sí? Y eso absolutamente cada vez está pasando más. ¿Por qué está pasando más? Antes sí que tenía más sentido la edad física con la sabiduría. Pero ahora lo que tiene sentido es con las diferentes vidas que uno haya experimentado, que haya vivido, no solamente esta vida, y también con el trabajo interior que lleve en esta vida. Por lo tanto, nos podemos encontrar con una persona que se trabaja interiormente profundamente desde los 20 años y con 30 puede ser más sabio que una de 50 o que una de 60. Y eso es por dos cosas, como te digo, ya no tanto por la edad en el mundo físico, sino por las diferentes vidas pasadas y también por el trabajo interior que uno esté haciendo. Es decir, la inteligencia va más con los genes y con el desarrollo de esa inteligencia concreta, y la sabiduría va más con la edad, pero no únicamente de esta vida, sino de todas las vidas, tu edad almática, y con el trabajo interior que estés haciendo en esta vida. 3. Diferencias. Estamos viendo diferencias entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia tiene que ver con el razonar y aprender, y la sabiduría con el conocimiento profundo y con la aplicación. ¿Sí? Por eso, una persona puede ser muy buena razonando y aprendiendo, pero no puede ser suficientemente bueno a la hora de hacer práctica. Mira, esto en la filosofía, yo como estudié yoga también conozco esto. Dentro de la filosofía yógica hablan de los diferentes caminos. No me voy a alargar mucho en esto, pero está bien también que tengas el concepto porque está relacionado con la sabiduría. Dentro del yoga, pero no del yoga que conocemos hoy en día, de hacer 4 asanas o 4 posturas, o incluso algunos lugares donde hacen el yoga que parece más un ejercicio que una práctica espiritual. Hablo de las enseñanzas profundas del yoga, que ya daban los antiguos Vedas. Hablan de diferentes caminos para llegar a la realización del ser. Hablan del camino del Jnana Yoga, que es el camino del conocimiento, de la razón, del entendimiento. Luego hablan del camino del Bhakti Yoga, que es el camino del corazón, de conectar con el corazón. Luego del Raja Yoga, que es el camino de la práctica. ¿Sí? Y luego del Karma Yoga, que es el camino del servicio hacia los demás. Y como te digo, pongo la palabra yoga, pero no lo tienes que asociar con posturas únicamente, sino son diferentes caminos. Hay un camino para llegar a la realización del ser, que es a través del conocimiento profundo de las enseñanzas ancestrales, de la verdad, no conocimiento profundo de cualquier cosa. Luego hay otro camino que es a través de conectar con el amor del corazón, que sería el Bhakti Yoga. Luego hay otro camino que es conectar con el amor del servir a los demás, que es el Karma Yoga. Y hay los diferentes estilos, ¿no? Entonces, estas enseñanzas antiguas védicas hablan de que cada uno nos sentimos más identificados con un camino, pero para llegar a la realización del ser es importante que tengamos activados un poco de todo, ¿no? Por eso aquí la diferencia que te estaba explicando entre el aprender y el conocimiento profundo es la unión de las dos cosas, ¿no? Inteligencia es razonar y aprender, y sabiduría es conocimiento profundo y aplicación. Vamos al cuarto. La inteligencia, estamos viendo diferencias entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia tiene que ver más con el presente y con los problemas inmediatos. Y la sabiduría tiene que ver más con la perspectiva a largo plazo. Sí, nuestra mente racional lo que busca generalmente es la solución de problemas ahora, ¿sí? ¿Cómo puedo solucionar esto ahora? Para eso está preparado la inteligencia, pero no está tan preparado para asentar las bases para que no haya unos problemas en el futuro. Es decir, la inteligencia es más cortoplacista y la sabiduría es más largoplacista. Por eso hay muchas personas inteligentes que se echan a perder la vida,
porque son cortoplacistas muchas veces, ¿sí? Una persona puede ser muy inteligente, pero si no tiene, por ejemplo, un control sobre sus emociones y sobre no comer según qué cosas, puede ser muy inteligente, pero si come muy muy mal un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, eventualmente después de semanas, meses o años, va a tener posiblemente problemas con su cuerpo y con su salud. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser muy inteligente, pero está teniendo una mente cortoplacista y no está pensando en la perspectiva a medio y largo plazo. Esto se puede ver mucho, por ejemplo, en muchas, y esto cada vez en Occidente se está escuchando más, ¿no? Pero en culturas hinduistas durante mucho tiempo se recomendaba la ducha de agua fría al despertarte por la mañana, ¿sí? Ducha de agua fría. Bueno, pues desde un punto de vista de una inteligencia lógica racional, ese agua fría es un putadón, es un fastidio, ¿sí? Porque lo estás pasando mal, posiblemente 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Pero desde un largo plazo es muy beneficioso para la salud. Es muy beneficioso. Incluso ni en un largo plazo, en un corto plazo está demostrado que el sumergirse en agua fría al cabo de 2 horas después está segregando 14.000 veces más dopamina de la que se segrega en condiciones normales. Mira, para que tengáis una idea, el consumo, no quiero hablar de esto mucho porque en Facebook, según qué palabras se utilicen, te bloquean. Pero el consumo, por ejemplo, de cocaína, la gente que consume cocaína, puede tener una subida de dopamina de 14.000 veces, pero la mantienen durante unos minutos. En cambio, sumergirse 10 minutos en agua fría, tiene la dopamina 14.000 veces también más, pero se aguanta hasta 7 o 8 horas. Por lo tanto, fíjate, en el corto plazo es un putadón el agua fría, pero en el medio y en el largo plazo es saludable. Aquí no te estoy diciendo yo algunas veces os he hablado del agua fría, pero también que uno, si no está acostumbrado, que lo haga con los tobillos, con los pies, ¿vale? Y que vaya experimentando cómo se siente con el agua fría. No es necesario tampoco, para tener beneficios, sumergirse completamente en el agua fría o ponerse en hielo, como muchas veces se ve. A ver, obviamente eso también se puede hacer, pero solamente poniéndote el agua fría, bien fría, desde las rodillas hacia abajo, eso ya tiene una activación y tiene sus beneficios. Bueno, pero esto te lo estaba poniendo no con el objetivo de que te pongas agua fría, sino de hacerte entender que la inteligencia piensa en el corto plazo, ¿sí? En resolver problemas inmediatos. Tengo frío, no me pongo agua fría. Esa es la inteligencia, ¿vale? Pero que es una inteligencia más cercana a nuestra cabeza de primate, ¿sí? De huir de lo desagradable, que de un ser de luz. Porque desde un punto de vista del ser de luz, dice, vale, sí, ahora estoy pasando 2 o 3 minutos frío, pero eso está demostrado, hay evidencia de que es saludable a medio plazo. Bueno, pues eso es una perspectiva a largo plazo, que es de sabiduría, y la de corto plazo de inteligencia. Pasa absolutamente con todo. Decido, voy a comer ahora, ¿sí? Depende de lo que como, estoy tomando una decisión sabia, ¿sí? No inteligente, sino sabia. Muy bien. Venga, seguimos con la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Bueno, le he querido prestar atención en el podcast de mañana. Os voy a hablar también, en el podcast de mañana os voy a hablar de los 11 pilares de la sabiduría. ¿Cuáles son los 11 pilares que tienes que tener integrados para tener esa sabiduría en ti? Hoy era importante por eso, porque yo me imagino, dime si alguna vez te han explicado de manera tan clara y tan precisa, y todavía nos quedan, la diferencia entre inteligencia y sabiduría, y lo de las inteligencias múltiples, y la diferencia entre inteligencia y sabiduría, ¿vale? Seguimos con la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es saber, sabiduría es ser, ¿sí? Es decir, la inteligencia está más asociada con el conocimiento que voy acumulando, y la sabiduría está más relacionada con ser, con sentirte, con estar conectado contigo mismo, con tu corazón, con tu amor, con tu alma, con tu esencia. Por lo tanto, inteligencia, saber, y sabiduría, ser. Otra diferencia, la inteligencia está más asociada con el ego, y la sabiduría está más asociada con el alma, ¿sí?
La inteligencia con el ego, pues yo sé mucho de esto, ¿no? Yo algunas veces hay algunas personas que escriben y con mucho amor, ¿no? Pero dicen, sí, Javier Ma, yo soy maestro de Reiki también, o yo soy maestra de Reiki. Y le cuento, ah, sí, ¿dónde te formaste? No, me enseñó un amigo en su día. Ah, lo que pasa es que no tengo el diploma y luego también no lo he practicado, ¿vale? Pues ves que lo dicen, yo soy maestro de Reiki, como si realmente lo dicen por conocimiento, como si tuvieran un conocimiento profundo. Eso es un punto de vista más egoico. Es decir, desde un punto de vista más almático, ¿qué es? Tengo mucho que aprender todavía, tengo muchísimo, muchísimo que aprender. Yo por eso cuando digo que hice 8 maestrías, no lo digo para que digan, mira que cuánto sabe este o cuánto ha aprendido o para presumir, no, lo digo todo lo contrario, para que entiendas que nunca, nunca me doy por sabido, nunca me doy por sabido, siempre tengo cosas que aprender, siempre tengo momentos que evolucionar, siempre, 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 siempre vas a tener cosas que aprender, ¿vale? Por lo tanto, la inteligencia va más con el ego y con creérselo saber todo, y la sabiduría va más con el alma, entendiendo que todavía tienes que seguir aprendiendo muchísimo. Vamos a la 7. La inteligencia, y esta es muy importante que se entienda, la 7 que vamos a hablar ahora. La inteligencia está más enfocada en resolver problemas lógicos y la sabiduría en resolver problemas profundos. ¿Sí? Esto es súper importante. Cuando alguien empieza en un camino como este, hay personas que a lo mejor quieren sanar alguna cosa o que a lo mejor tienen una depresión profunda o están pasando con unos niveles de ansiedad y quieren sanar eso a través de la lógica, no a través del intelecto, no. El intelecto sirve para resolver problemas lógicos, pero problemas que se escapan de nuestra lógica, como la salud, como enfermedades, eso no se resuelve únicamente desde la lógica. Si se resolviera desde la lógica ya lo estarían resolviendo la medicina, ¿sí? Lo resolvería la medicina. Pero eso nos demuestra que hay muchas cosas profundas que no se resuelven desde la lógica, se resuelven desde la sabiduría. Y la sabiduría, pues ese trabajo interior y esa evolución, ¿no? O sea que la inteligencia resuelve problemas lógicos, la sabiduría resuelve problemas profundos. Al final te voy a dar una buena noticia también en relación a la sabiduría. Muy bien. Luego, 8. Inteligencia es razón, sabiduría es intuición. ¿Sí? Cuando tú estás escuchando la voz de tu corazón, cuando tú estás escuchando tu intuición, eso es sabiduría. ¿Vale? El intelecto es el proceso de razonamiento. Y cuidado, que aquí yo creo que ya se entenderá que no estoy hablando de que una cosa sea mejor que la otra. Cada cosa en su lugar, ¿sí? Si tú tienes que hacer un problema de matemáticas o tú tienes que ir a pagar un dinero, lo que en ese momento te hace falta es tu inteligencia lógica, porque tienes que contar el dinero y ver si te devuelven bien el cambio. Está bien, ¿sí? O si tú ves un precio de $40 y ahora ves que te dicen que vale 80, oye, pues tu lógica ahí está bien para preguntarle, oye, ¿y por qué son 80 si he visto que ponía 40? Bueno, pues ahí está bien tu lógica. Es decir, que aquí no estoy hablando de que sea mejor la inteligencia que la sabiduría, sino que cada cosa en su lugar, ¿sí? Entonces, la inteligencia nos va a ayudar a resolver problemas concretos con la inteligencia y la sabiduría otros, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de mejor ni peor, simplemente las diferencias. Obviamente, para tener altos niveles de realización personal, la sabiduría ayuda más, pero la inteligencia también te puede ayudar muchísimo. Muy bien, entonces, inteligencia es razón, sabiduría es intuición, 8 y 9. La 9 está más relacionada, o sea, la inteligencia está más relacionada con inteligencias específicas y la sabiduría es más holístico. Es decir, la inteligencia tiene que ver mucho más con el conocimiento de cosas concretas y la sabiduría con un conocimiento holístico de cómo funciona la vida. ¿Sí?
Bueno, y ahora una muy buena noticia, tengo buena noticia en relación a la sabiduría y la necedad. Sabio y necio. Cuando digo necio, no lo estoy diciendo desde un punto de vista despectivo, ¿sí? Necio es lo contrario a sabio. Obviamente podríamos entrar aquí a discutir sobre la definición, ¿no? Pero cuando yo hablo de necio, hablo de lo contrario de sabio. Y no estoy hablando ni de bueno, ni de malo, ni de mejor, ni de peor. Estoy hablando de sabiduría y necedad, ¿vale? Entonces, aquí hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que dentro de ti hay un necio. Y dentro de mí también. Y dentro de todos los seres humanos hay un necio. Esa es la realidad. Ahora bien, hay otra buena noticia, que dentro de ti hay un sabio, y dentro de mí hay otro sabio, y dentro de todos los seres humanos hay un sabio. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos que estar haciendo es para que ese sabio que hay dentro de nosotros esté más activo que el necio que hay dentro de nosotros. Pero te puedo asegurar algo, si no estás lo suficientemente despierto, si no te trabajas, si no eres humilde, si no sigues aprendiendo, si no sigues evolucionando, el necio va a aparecer en ti y va a emerger en ti. Ahora bien, si tú te trabajas, si tú sigues profundizando, si tú eres humilde, si tú te comprometes con tu camino, si tú practicas, vas a tener más activado el sabio. Y esa es una verdadera sabiduría también. Entender que dentro de mí está el necio y el sabio. Entender que tengo que cuidarme para que el sabio esté más activo que el necio. Pero esto es aplicable a todo. Dentro de ti hay un ser abundante y un ser limitado. ¿Sí? Dentro de ti hay un ser amoroso y hay un ser miedoso. Dentro de ti hay un ser egoísta y hay un ser expansivo que comparte. Entonces, dependiendo del trabajo que hagas, estarás activando una cosa u otra. Pero aquí estamos todos los seres humanos. El ser humano más sabio de todos los sabios tiene un necio dentro. Y el más necio de todos los necios tiene un sabio. La única diferencia es que uno ha activado al sabio y el otro sigue activando al necio. ¿Vale? Así que bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Si quieres aprender conmigo, si quieres seguir profundizando para activar ese sabio que tienes dentro cada vez más y vivir con más niveles de expansión, te cuento que Maestría Reiki desde cero empezamos ahora el 9 de enero, ¿vale? Ya he visto personas ahí que estáis apuntadas, como por ejemplo Pilar, bueno, muchísimos alumnos aquí de Reiki en tu vida también. No dejes de pasar la oportunidad, te puedo asegurar que me entrego totalmente a que aprendas un Reiki profundo, que no es solamente un trabajo terapéutico, sino es un profundo trabajo interior de seguir activando también esa sabiduría. Y si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, recuerda que estoy dando las últimas entrevistas para el máster de coach energético y espiritual, ¿vale? Pero el máster de coach energético y espiritual ya tienes que estar trabajadito, mínimo, 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 el segundo nivel de Reiki. ¿Vale? Ahí en descripción te voy a dejar para que puedas informarte. Bueno, mañana vamos a continuar con el podcast y la segunda parte donde te voy a hablar de 11 pilares concretos para activar tu sabiduría. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Bueno, voy a despedirme de los que estáis ahí. Alicia dice, yo un poco la comunicación y la última con las manos. Genial, Marisa, claro, todos tenemos un talento. Nona, muy interesante. Buenos días, María Camarasán. Buenos días, Carmen Terán. Mi fuerte es la inteligencia emocional, lingüística e intrapersonal. Perfecto. Alicia Martín. Vale, antes de despedirme quiero leer los comentarios, ¿eh? Lucía, un abrazo. Carmen, un abrazo. Nona de Besa dice, la edad no es garantía de inteligencia, exacto. Alicia dice, hoy veo gente joven muy evolucionada, eso es, así es. Bueno, pasan muy rápido. Bueno, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Mónica, Leticia también. Déjame ahí tus comentarios, sabes que luego me quedo
un rato siempre a veros. Y si no te estás formando todavía conmigo y quieres profundizar, ahí vas a poder encontrar el enlace o en la web de Javier Ma, www.javierma.com. Siembra la semilla de un espectacular 2024. Vamos, un súper abrazo. Gracias por estar ahí.